Bien, hemos estado trabajando con distintas religiones. Algunas religiones son las denominadas religiones místicas y religiones sapienciales. Las religiones sapienciales podemos mencionar a los budistas, confucianistas, religiones místicas, el hinduismo, el jainismo igualmente, el taoísmo igual. Y las religiones proféticas, porque está fundamentado sobre profetas que escribieron algunos, o sus discípulos en realidad escribieron libros. En el caso del judaísmo, del cristianismo y del islam. Al final vamos a estudiar el cristianismo. Ya trabajamos con la religión de los judíos y ahora comenzamos con el islamismo. Ya la semana anterior estuvimos trabajando con la religión islámica. Y con respecto a esta religión islámica, habíamos dicho que Islam es sinónimo de religión para ellos, para los musulmanes, por lo tanto ellos señalan que todos nacen religiosos, es decir, todos nacen musulmanes. Y es el entorno, son la familia, los que hacen que aquel nacido apostate de su fe por medio de las enseñanzas cristianas, judías, budistas o de cualquier otra religión. Por lo tanto, para los islámicos todos nacen musulmanes y todos los antiguos como Enoc, Noé, Abraham, todos ellos eran musulmanes, es decir, eran religiosos y conocían al verdadero Dios. Reconocen las escrituras judías y cristianas como escrituras inspiradas por el Espíritu o inspiradas por Alá, pero que fueron tergiversadas o fueron modificadas por los cristianos y judíos. Por lo tanto, ahora en algunas escuelas señalan que los escritos de la Torá y los escritos de los evangelios o el Nuevo Testamento ya no es un libro sagrado. Solamente el único libro sagrado sería el Corán. Y es la única religión verdadera, según lo que señalan los islámicos, y la única religión universal. Ahora estaremos observando si esta es una religión de laicos, laicas, sin sacerdocio, es decir, que no tienen una autoridad central, una autoridad centralizadora, personas expertas o profesionales que se dedican a la interpretación o ordenados para este oficio sagrado. Vamos a ver en qué consiste esta religión, concretamente. El Islam carece de sacerdocio o de un clero, al menos en teoría. En las otras religiones sí existe una especie de sacerdocio. El culto puede ser practicado por cualquiera, no necesariamente, de hecho, en una mezquita. Ni siquiera el culto puede ser practicado el día viernes, que es el día sagrado para los islámicos. Sin embargo, hay un clero perfectamente estructurado. Por ejemplo, la rama chiita, que es la rama minoritaria, pero muy grande, y representa la mayoría de los habitantes de Irán, de Yemen también. Ellos son aspirantes, los que aspiran, estudian en algún centro de formación específica. Es decir, tienen escuelas teológicas. En Irán existen tres. Los de Teherán, una escuela, en Mechet, otra escuela, y en Kop, otra escuela de formación teológica para los que se van a dedicar a las tareas profesionales de la religión islámica. Por lo tanto, acá en esta religión hay personas eh, que son especializadas para ejecutar las actividades sagradas. En teoría es una religión de laico y laica, sin sacerdocio, pero en la práctica no, porque en la práctica hay personas que se dedican a estas labores. Entre ellos son los siguientes. Se pueden mencionar a los muyá, son 200 en Irán. ¿Quiénes son los muyá?
son encargados de predicar en las mezquitas, realizar las ceremonias básicas relacionadas con el nacimiento, el matrimonio y la muerte, y también el cobro de impuestos. Predicadores en las mezquitas. Ahí estoy viendo que es una religión tan grande, por lo menos en Irán, es la mayoría, más del 90% de la población iraní es chiita, es decir, de la línea islámica chiita, pero tienen solamente 200 predicadores nada más. Y los predicadores en esta religión tienen que ser graduados de estas escuelas, que son tres escuelas de teología en Irán. En Chile, sin embargo, predicadores, por lo menos las iglesias pentecostales, hay una cantidad, pero supera los 200 predicadores en Chile. Son cientos y miles de predicadores en Chile porque en nuestras iglesias no solo predican los pastores, sino que predican los laicos, los oficiales, los hermanos, predican hermanas. Y de hecho, en nuestras iglesias, todos los cristianos que tienen cierto tiempo y que se ha evidenciado de que están convertidos ya pueden predicar en sus respectivas iglesias locales. En cambio, acá son muy pocos consiguieron, a 200 solamente en Irán. Pero ahí vemos que ellos están muy preocupados de que no se corrompa el Corán y las enseñanzas tradicionales, porque ellos son chiitas, son de la rama más estricta, más rigurosa en cuanto a la forma de ver o de contemplar el Islam. Sin embargo, en las iglesias, yo sé que las iglesias luteranas, en las iglesias reformadas, católicas romanas también, en las ortodoxas, hay, predican principalmente las autoridades, que son los pastores o los sacerdotes, en el caso de las iglesias ortodoxas, o un laico, un laico, pero que sea diácono en estas iglesias, solamente ellos pueden o están autorizados a predicar, por lo menos en algunas iglesias. En las iglesias evangélicas, todos, en las iglesias bautistas, todos tienen el derecho a predicar la palabra. Por eso que en cuanto a predicadores, en las iglesias evangélicas hay mucha mayor cantidad que en Irán, solamente 200, muy poco. Otros son los jafés, los memorizadores. Existen unos 100.000 en Irán. Estamos hablando acá en Irán solamente de la rama de los chiitas. Los chiitas, a diferencia de los sunitas, ellos señalan que el poder, tanto político como religioso, se concentra solamente en una persona. Y lo que él interpreta, esa persona interpreta del Corán, eso es prácticamente infalible, no se puede equivocar. Y prácticamente constituye él como un profeta que es incuestionable, porque los descendientes, las autoridades políticas y religiosas del chiismo son todos descendientes del mismo Mahoma o Muhammad. Por lo tanto, ellos son las autoridades incuestionables y elegidas directamente por Dios y casi infalibles. Y todo el poder se concentra solamente en un hombre. Aquí estamos viendo en una imagen a la Ayatollah Khomeini, quien lideró la revolución islámica en Irán. En esa persona se concentra todo el poder, tanto político como religioso. Es la autoridad que dirige el país, pero también dirige la fe de todos los que viven en ese país. Realmente es poderoso la perspectiva chiita, es el que tiene en la autoridad religiosa un poder prácticamente absoluto. Pero esa es la rama chiita y solamente él puede interpretar el Corán. Hay una sola escuela de jurisprudencia que la dictamina él, en cambio la rama de los sunitas son superiores, porque ellos indican que el líder político no necesariamente debe coincidir con el líder religioso. Debe haber una separación en ese sentido entre el líder político y el líder religioso. Están separados. Uno se dedica a gobernar el país y otro se dedica a guiar espiritualmente a los que son de esa religión sunita. También con respecto a las escuelas de jurisprudencia para aplicar el Corán.
hay varias escuelas de jurisprudencia, se da la posibilidad de la disensión, de la discusión, del debate. Está esa posibilidad de poder discutir un asunto para poder aplicarlo. Pero eso no existe en el chiismo, solamente hay uno que interpreta. En cambio, en el sunismo son varias escuelas de jurisprudencia que interpretan y aplican el Corán, bajo cierta, o de acuerdo a las necesidades que se requieran. Esa es la diferencia entre los chiitas y los sunitas. Hay más diferencias, pero esas son las principales, las fundamentales. Los memorizadores son 100.000 en Irán, son los que consiguen memorizar el Corán completo. También están los Jojat, juzgan cuestiones políticas y cuestiones religiosas. Juzgan los temas de justicia, los pleitos, los delitos, entre otros. También están los Mujtahid, que también son los Ojat, pero que logran tener un certificado después de haber demostrado sus competencias en estas áreas de la aplicación del Corán y la interpretación de la ley. Y por último están los ayatolá o cúpula de la pirámide jerárquica dentro de los chiitas. Los ayatolá surgen de los muqtadés. Respecto al chiismo que se concentra en Irán y también parte de Irak. En el chiismo, el imán, que es la autoridad religiosa superior, el imán en el judaísmo se llama el rabí. En el catolicismo romano se llama el sacerdocio. Bueno, también tiene varias estructuras, pero la máxima estructura es el papa. En las iglesias católicas romanas, perdón, en las iglesias ortodoxas está el patriarca. En las iglesias evangélicas una variedad de organizaciones que vamos a ver después. Pero en el chiismo es el imán. Khomeini, por ejemplo, que tiene la imagen en la parte superior derecha de su pantalla, ocupa el vértice de la pirámide. Este dato lo encontré yo realmente impresionante. La autoridad de los chiitas tiene que provenir o tiene que ser un descendiente de Mahoma o de Muhammad, el profeta que fundó el Islam. Tiene que ser descendiente realmente de Mahoma. Eso es lo increíble, lo impresionante. Por lo menos para mí, porque una autoridad es un heredero legítimo que proviene de la línea sanguínea, genealógica del fundador de esta religión. Es impresionante eso. Son, ¿cuántos? 600 años. 500, no, ¿cuántos años son? 1500 años aproximadamente de verificación y confirmación de que descienden efectivamente de Mahoma. En los sunitas, el que es competente para ejercer el cargo religioso y político puede dirigir, pero en cambio en el chiismo tiene que ser un descendiente de Mahoma. Solo él, el ayatolá o el imán, puede interpretar adecuadamente el Corán. Y también la suna, que son las sentencias obligatorias definitivas. Se parece al catolicismo romano en este sentido, esta rama de los chiitas, porque solamente uno puede interpretar el Corán adecuadamente, los demás están errados en la interpretación del Corán. Por lo tanto, los chiitas consideran que todos los demás musulmanes están equivocados, están errados en cuanto a la interpretación. Como el catolicismo romano, los únicos que pueden interpretar correctamente la Biblia son el magisterio. Y todos los que no tienen la interpretación del magisterio del catolicismo romano, entonces son interpretaciones erradas, tergiversadas de la escritura. Se parece en ese sentido al catolicismo romano en esta área. Entre los suníes, que son la mayoría de los musulmanes, el imán es un laico, que no desciende de Mahoma. Y este laico ha realizado los estudios teológicos. Claro, todos son graduados de teología para ser imán o para ser profesional en la religión islámica. De ordinario custodia una mezquita. Dirige la plegaria, tiene la predicación los días viernes en la mezquita, enseña el catecismo a los niños, enseña las doctrinas fundamentales del Islam a los niños, orienta a los creyentes también, es decir,
aconseja pastoralmente a los creyentes, como nosotros lo entendemos en las iglesias evangélicas, de los cuales suele recibir lo necesario para subsistir. Reciben un recurso económico. Yo no sé si serán diezmos, no he encontrado este término de los diezmos acá, pero yo sé que reciben lo suficiente el imán para que pueda vivir él y sus hijos, su familia. Y él se administra una mezquita, dirige las plegarias, predica, tiene varios, harto trabajo en una mezquita, enseña a los niños también y pastorea a los creyentes. Es un mismo trabajo pastoral, el mismo trabajo que hacen los rabinos judíos. El actual ayatolá en Irán es Jamenei, el que está o se ha enfrentado o estuvo en una breve guerra con Israel. El anterior era Khomeini, ahora está Jamenei. El islamismo, del mismo modo como hemos visto, las otras religiones tienen sus ramas ortodoxas y sus ramas heterodoxas. Esto es normal en todas las religiones. Ya no nos sorprende cuando empleamos el término ortodoxo y heterodoxo, porque lo hemos visto en varias ramas, excepto en el hinduismo, porque la religión hinduista es un poco más integrista, inclusiva, pluralista, sincrética, ecléctica. Ahí no hay ortodoxia, todos se le da la posibilidad de creer lo que quiera. En el budismo sí, encontramos ramas que son ortodoxas y heterodoxas. En el judaísmo también podemos encontrar, claro que en el judaísmo no hay una rama o una confesión de fe para clasificar a uno ortodoxo y otro neortodoxo, o, o heterodoxo, pero sin embargo hay algunas ramas que se pueden identificar dentro del judaísmo, que son los reformistas, que son más liberales, los ortodoxos también, otros que son un poco más moderados. Hay varias ramas dentro de todas las religiones. En el islamismo también hay varias ramas. En el cristianismo encontramos también varias ramas de la religión cristiana. En el oriente están las iglesias ortodoxas, monofisitas, las iglesias autocéfalas también, el catolicismo romano y después la pluralidad, diversidad de iglesias protestantes. Por lo tanto, vemos que esto es algo natural dentro de todas las religiones, la existencia de una variedad de ramas que surgen por diversos factores, diversas razones. Algunos son por temas doctrinales, otros por temas que son culturales y, y otros temas políticos también se producen estas divisiones. Entre la ortodoxia islámica, el sunismo, los suníes o los sunitas, que son la mayoría, existen varias escuelas de jurisprudencia o escuelas de interpretación y aplicación del Corán. Y estas escuelas depende de dónde se encuentre geográficamente. Por ejemplo, la escuela Malaki está vigente en la España islámica. La ortodoxia islámica se reduce a un núcleo de creencias y también de prácticas ya señaladas en los principales contenidos en el Corán y en la tradición formulada en el siglo noveno después de Cristo. En puntos concretos, por las cuatro escuelas de jurisprudencia, conocidas hoy como las iglesias, como estas escuelas ortodoxas. También está la Hanafita, la más amplia y tolerante base de jurisprudencia turca. La Chafita, vigente en Egipto. La Hanbali, la más rigorista, vigente en nuestros días en Arabia Saudita. La Chifita está vigente en Egipto de tendencia armonizadora entre la interpretación a las circunstancias y los casos concretos. Esa es la característica de esta escuela de jurisprudencia. Esa es la rama entonces sunita, conocida como la rama ortodoxa. Tenemos cuatro escuelas entonces de interpretación. También está la heterodoxa. Entre las ramas heterodoxas se pueden presentar varias. Entre estas están los carajíes o los secesionistas. ¿Quiénes son estas ramas del Islam?
Nosotros cuando hablamos del Islam, pareciera que fueran todo lo mismo. En las noticias vemos terroristas, personas que pusieron bombas, se inmolaron a sí mismos, son personas muy violentas que no temen asesinar, torturar, sacrificar a los seres humanos. Todos son personas muy sanguinarias, derramadoras de sangre. Las personas que ven las noticias podría quedar con esa impresión de los musulmanes, pero los musulmanes son una variedad pero extraordinaria de ramas. Algunas son fundamentalistas, ultra fundamentalistas, otras son heterodoxas, y cada una de ellas tiene su propia interpretación del Corán y algunos son más violentos que otros. Otros son pacifistas, predican la armonía, la paz, la tolerancia. Todo depende de la escuela de, y la rama del Islam a la cual pertenezca. Por ejemplo, estuvimos viendo las comunidades ortodoxas judías que siempre estuvieron presentes en Israel. En la época de las invasiones árabes, nuevamente volvieron los judíos a esa tierra que son la rama ortodoxa judía. Y también habían ramas del islamismo que tenían muy buenas relaciones, siempre tuvieron muy buenas relaciones los judíos con los musulmanes en Palestina. Se le llamó Palestina cuando el Imperio Romano lo destruyó en el año 70 después del Señor Jesucristo. Por eso es que los ortodoxos judíos hasta el día de hoy se oponen a la existencia del Estado sionista, porque no son semitas, y lo otro porque no son religiosos, el Estado judío del Estado sionista de actualmente, y lo otro porque han fomentado el odio, la matanza, el asesinato, la discriminación y las malas relaciones entre los judíos con los palestinos. Y los ortodoxos, los que son religiosos judíos, siempre han tenido muy buenas relaciones con ellos. Porque hay una rama islámica que, que no son de estas ramas terroristas o ramas violentas o agresivas frente a las otras religiones, porque son muchas, no son solamente una. Entre estas están los carajíes o los secesionistas, ramas heterodoxas del Islam. Son los que, por considerarlo demasiado débil, se apartaron de Alí. ¿Quién era Alí? Alí es el sucesor de Mahoma, primo y yerno de Mahoma, era familiar de Mahoma, y los carajíes dijeron, él no tiene las competencias morales ni tampoco las competencias políticas para dirigir a los musulmanes en esta guerra, en este liderazgo que estaban emprendiendo cuando recién se iniciaron. Insiste en que para nombrar al príncipe musulmán como sucesor de Mahoma, el nombre técnico es el califa, príncipe musulmán, que como sucesor de Mahoma ejercía la potestad o la suprema potestad tanto civil como religiosa en todo el imperio musulmán. Es decir, era el hombre, pero el que concentraba todo el poder político y religioso y que unía a todos los musulmanes del mundo. Dijeron, Ali, aunque sea descendiente de Mahoma, el primo y yerno de Mahoma, no tiene las competencias para liderar. Deben tenerse en cuenta, dijeron esta rama, ya en el inicio y la formación de los musulmanes. Debe tenerse en cuenta las cualidades éticas y de gobierno, no los orígenes o la condición de descendiente del profeta. Su teología considera a los demás musulmanes casi como infieles. Esa es la rama carajíes o secesionista. Aquí los chiitas dicen que los líderes de todos los musulmanes deben ser los descendientes de Mahoma. Los carajíes, los secesionistas señalan que no debe ser un descendiente de Mahoma, sino en el caso de Ali, que era familiar de Mahoma, primo y yerno al mismo tiempo, porque estaba casado con su hija Hadicha. Hadicha creo que el nombre, no creo que me equivoqué, el nombre de la hija del profeta, no recuerdo el nombre ahora
de la hija del profeta, y tiene que ser otra persona que reúna las cualidades éticas y también políticas para liderar. Esta rama heterodoxa considera a todos los demás musulmanes como infieles. Esa es la perspectiva que tiene esta rama contra todos los demás musulmanes. Imagínense, si consideran a los demás musulmanes como infieles y los musulmanes se consideran como la única religión verdadera y la única religión oficial, ¿cómo nos considerarán a nosotros los cristianos esta rama? Más que infieles todavía entonces, apóstata, no sé qué otros términos podrían aplicarlo a nosotros. Pero esa es la rama carajíes, una rama heterodoxa dentro del Islam. La otra rama es o son los chiitas. Su denominación se deriva del árabe chía, que significa Ali, que era primo de Mahoma, casado con su hija. La esposa de Mahoma era Hadija y la hija de Mahoma era Fátima. Ali estaba casado con Fátima, era su primo y su yerno al casarse con su hija. Son una de las ramas minoritarias del Islam. El 10% de la totalidad de los islámicos pertenece a la rama chiita, pero están presentes sobre todo en Irán. Pero en Irán corresponde al 97% de la población. Casi el 100% de la población iraní es chiita. En Irak se concentra una población de 60% de chiitas también. A lo creído por la gran mayoría de los musulmanes, los suníes, que son los tradicionalistas, o que recorren la suna, los chiíes añaden al imanato o creencia en que Alá escoge al imán. Por ejemplo, a Jomeini, que es llamado por Mahoma como este lo fue por Alá. Son los descendientes de los musulmanes que consideran el imanato como una institución divina y transmitido de generación a generación. O sea, pertenecería exclusivamente a los vinculados con Mahoma por la sangre y en concreto a los descendientes de Ali. Esos son los chiitas entonces. Otra de las ramas dentro del Islam. También se pueden mencionar a los ismaelitas o los ismaelíes. Los ismaelíes, según los chiitas, el jefe supremo religioso es el imán. También dice lo mismo, un descendiente directo de Ali. Ali era el yerno y el primo de Mahoma. Tras la muerte del sexto imán, le sucedió su hijo Ismail, pero como murió prematuramente, una parte de los chiíes siguió a su hijo Muhammad Ismail, al que proclamaron séptimo imán. Otros adhirieron a un hermano de Muhammad Ismail. Ahí surgen la escuela ismaelita porque siguieron a Ismail o Ismael. Después el Islam se sigue subdividiendo. Una de estas escuelas que se dividió fue la Muría. Se abstienen de juzgar esta rama porque es imposible conocer el interior de las personas ni saber si es o no pecador y es apóstata. Ellos no juzgan a nadie. Es una escuela muy tolerante en este sentido. Pareciera que fueran esta escuela un poco más misericordiosa, más pacífica, menos violenta, menos condenadora, menos radical. Esta rama no debería tener ningún problema y una convivencia pacífica con todas las demás religiones, porque ellos dicen, no sabemos realmente la intención, si es pecador o es apóstata las personas con las cuales estamos tratando. También está la escuela Mutasila, según la cual esta escuela, los pecados, por muy grave que sean, no excluyen a nadie del paraíso, para siempre, a no ser el apóstata. El apóstata es aquella persona que pertenece a otra religión. Todos los que son de otra religión, judíos, cristianos, budistas, quinistas, son todos apóstatas. Esos pecados sí no se pueden perdonar. Se caracterizan por ser racionalistas. O esta escuela, Mutasila, es una escuela liberal. Interpretan alegóricamente el Corán. Son los fundadores de la filosofía islámica. Ellos están más preocupados de la especulación, temas filosóficos,
más que de temas teológicos o espirituales. Son de la rama, de hecho, más filosófica. También están los gabaríes o yabristas, que enseñan el determinismo de todas las criaturas, como ellas, también del hombre, sometido a ellas al dominio absoluto despótico de Alá. La escuela gabaríes o yabristas, como son deterministas, para que usted entienda lo que es una escuela determinista. Una escuela determinista es una creencia en que Dios es el que dirige a toda la humanidad como un titiritero dirige a sus títeres, o como el escritor de una novela determina el destino de todos los personajes de esa novela. Es como un creador de robots que programa a los robots para que se desempeñen diversas funciones. Cada uno de los actos de los seres humanos, todo ha sido determinado por Dios, bueno y malo. Y Alá presenta una perspectiva de Alá muy despótica, un tirano. Hace absolutamente todo lo que quiere, tanto bueno como malo, y nadie le puede rendir cuenta, o no tiene que rendirle cuenta a nadie. Esa es la escuela Gabaríes, de una escuela determinista absoluto. Está muy relacionado a esta escuela, como lo estuvimos viendo en las clases anteriores, se parece mucho a la interpretación calvinista de Dios, porque tienen influencias de dónde surge la escuela determinista antigua en la filosofía del Medio Oriente, de Mani, denominados los maniqueos. Ellos tomaron, o ellos desarrollaron esa idea del determinismo, y después va a ser Agustín de Hipona en el siglo IV que lo va a insertar dentro del mundo cristiano. Y como están relacionados cercanos, por lo menos geográficamente, en el Medio Oriente, lo más probable es que Muhammad conoce algo de Mani, de los maniqueos, e integra dentro de su sistema islámico musulmán que él fundó este determinismo de Alá, porque son muy parecidos. El determinismo calvinista, el determinismo islámico son muy parecidos. La otra son los cadaríes del decreto divino. Los cadaríes tratan de armonizar con la libertad humana el decreto divino absoluto, predeterminante de los acontecimientos de los seres que llegan a todas las criaturas, exceptuando al hombre, si bien su libertad queda limitada no en pocos aspectos. Los cadaríes tratan de compatibilizar el decreto divino, el determinismo divino, con la responsabilidad de los seres humanos. Pero ellos creen, en realidad, yo estoy leyendo un libro de los fundamentos de la fe islámica, cuando tratan de compatibilizar la responsabilidad humana frente al determinismo divino, es una especie de una libertad no libre, me dio la impresión. Porque conozco el determinismo calvinista y el libre albedrío, le llaman ellos, los calvinistas, le llaman el, ¿cómo le digo? Libre albedrío, libre albedrío compatibilista, compatibilista. Así le denominan, libre albedrío compatibilista. En realidad es un libre albedrío no libre. En realidad eso es lo que consiste el libre albedrío de esta última escuela, muy parecido al libre albedrío que presenta la escuela musulmana o los cadaríes. ¿Qué significa el libre albedrío compatibilista? El libre albedrío del ser humano es compatible con el decreto divino. El ser humano es libre de hacer lo que quiera, aunque no pueda hacer lo contrario. Por ejemplo, una persona va a una librería, compra un libro, por ejemplo, puede ser una novela, compra Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Esa persona es libre de comprar ese libro, pero resulta que en el libre albedrío compatibilista
no podría comprar ningún otro libro. Ese es el único libro que podría comprar libremente, pero otro era imposible de comprar. Más o menos eso es lo que cree el- esta escuela, los cadaríes, tratan de hacer esta compatibilidad entre el libre albedrío y la responsabilidad de los seres humanos y el decreto divino. ¿Algún comentario hasta ahora, mis queridos hermanos, pastores, antes de continuar con las otras ramas de las escuelas islámicas? ¿Qué les parece la diversidad de escuelas islámicas dentro del Islam? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta de lo que estamos observando? Se escucha, ¿verdad? ¿Están ahí, mis queridos hermanos, pastores? Sí, O se hermano Pablo, congeló, aquí no creo que estamos. se haya congelado. Ah, listo, mi pastor de Jaime. Pensé que se había congelado la imagen, porque a veces pasa que la imagen se congela. Sí, dice la hermana Ignacia, muy bien. Perfecto. Entonces no hay ningún comentario acerca de lo que estamos viendo. Son varias, varias. Por lo tanto, usted cuando escuche la religión islámica, no piense inmediatamente que son todos terroristas, malos, asesinos, criminales, genocidas. Depende de qué escuela el que esté llevando a cabo, qué rama esté llevando a cabo estos actos terroristas, porque no todos son iguales. Por ejemplo, los murías ni siquiera se atreven a juzgar. Y los mutazilas son más, se dedican más al estudio, a la reflexión filosófica. Cada uno son distintos. Y hay otra escuela más también. Y una escuela que es puro amor, pura misericordia, pura compasión. Si eran incapaces de hacerle daño a nadie, porque se fundan en el amor. ¿Cuáles son estas escuelas de las cuales estoy hablando? La escuela mística, una rama sufista. Los sufistas, cuando se le pregunta, ¿qué debo hacer para salvarme? Y los sufistas dicen lo siguiente: realizar el aniquilamiento del propio yo, es decir, practicar el ascetismo. Tengo que negarme a mí mismo, tengo que aniquilarme a mí mismo. Increíble es esta idea de, del aniquilamiento, del ascetismo, está presente en todas las religiones. Lo vimos en el budismo, en el islamismo, en el aniquilamiento de los deseos, decía Buda. Aquí estamos hablando acerca de los aniquilamientos del propio yo, de los intereses, del egoísmo, de qué más, del egocentrismo, del orgullo. Todo eso debo eliminarlo, dicen en las escuelas místicas. Todas las escuelas místicas dicen lo mismo. El taoísmo señalaba exactamente lo mismo, el jinismo igualmente, practican el ascetismo. Y dentro del islamismo están esta escuela, los sufistas. Debo aniquilarme a mí mismo, debo practicar el ascetismo. Hermano Ignacio, adelante. Eh, Buen día, hermano. Consulta, dentro del islamismo, ¿cuáles son los que se inmolan a sí mismos? ¿Están dentro de los sufistas? No, los sufistas imposible, sería imposible. Son las ramas, habría que identificar, hermana Ignacia, porque son cientos de ramas, muchas ramas. Ah, ya. Estas son las ramas más, las más fundamentales, las más reconocidas, pero dentro de esta rama hay más subdivisiones y ellos son los más radicales, son un grupo muy minoritario, pero como son tan ruidosos, son tan agresivos, imagínense, ¿quién no va a aparecer en la noticia? Una persona se inmoló, se hizo explotar en mil pedazos, se llevó consigo a 10 o 20 soldados de Estados Unidos, pero esos son ramas muy específicas y que no representa el pensamiento de la totalidad de los musulmanes. De hecho, los musulmanes no están de acuerdo con eso. Es verdad que hay otros musulmanes que son diferentes. Por ejemplo, los iraníes, ellos sí, ellos son
De hecho, se consideran como la única rama o la única que es capaz de interpretar correctamente el Corán. Pero son ramas que habría que ver cuál es la clasificación de estas ramas, cómo se llaman ellos a sí mismos. Pero no sé específicamente de cuáles son, porque son varios movimientos terroristas también. Habría que ver. Ocurre del mismo modo como los cristianos. Hay tantos cristianos, por ejemplo, bueno, los católicos romanos, ortodoxos, protestantes, luteranos, también están los anglicanos, presbiterianos, reformados, anabaptistas, menonitas, los cuáqueros, los metodistas, movimiento de santidad, wesleyanos, neopentecostales, iglesias emergentes. Dentro de los movimientos neopentecostales hay una diversidad extraordinaria de iglesias también. También hay movimientos teológicos como la teología de la revolución, la teología de la liberación, la teología feminista, la teología indigenista. Y dentro de la teología de la revolución se fomentó el establecer el reino de Dios por medios violentos, porque ¿cuál fue el método que empleó Dios para liberar a su pueblo de la opresión de Egipto? La violencia, la muerte. Por lo tanto, el mismo método debemos emplear nosotros los cristianos, dijeron la teología de la revolución, debemos emplear el mismo método, utilizar la fuerza de las armas para liberarnos de la opresión, de la pobreza, del sufrimiento de los pueblos latinoamericanos. Y hubieron cristianos que emplearon las armas para liberarse políticamente. Y nosotros podemos preguntar, ¿quiénes eran ellos? Bueno, ellos eran católicos romanos y emplearon las armas, pero todos los católicos romanos emplean las armas, todos los cristianos emplean las armas. No, solamente uno. ¿Quiénes eran ellos? Los de la teología de la revolución, que tenían influencias marxistas, leninistas, eran sacerdotes católicos romanos muy inclinados a la izquierda. Así también podemos ver en el Islam, o quizás pueden pertenecer a una de las ramas que yo le mencioné, pero que tienen otras ideas ideológicas eh, más, eh, más radicales, que no sabría cómo denominarla. Por lo menos acá en el cristianismo, como lo conocemos, le denominamos que ellos son los de la teología de la revolución. Eh, pero, pero no todos los cristianos emplean las armas para implementar el reino de Dios en la tierra. Hubo otro grupo en el siglo XVI que intentaron establecer también el reino de Dios por medio de la fuerza de las armas, que era el movimiento milenarista de la rama anabaptista. No recuerdo el nombre, el que fomentó esta rebelión armada en Alemania. Ellos dijeron, vamos a establecer el reino de Dios aquí en la tierra por medio de las armas. Se armaron y fueron a pelear, pero fueron derrotados lamentablemente. Todos murieron y otros escaparon. Y después se volvieron pacifistas, nunca más volvieron a emplear las armas. Pero ellos eran un grupo denominado dentro del cristianismo protestante de la rama radical milenaristas. Pero no todos los cristianos emplean las armas. Durante la Edad Media también emplearon las armas para ir a recuperar Tierra Santa, que es la época de las cruzadas. También lo hicieron los cristianos, pero cristianos medievales, es decir, que no tenían ningún conocimiento acerca de Dios, de la Biblia. Además, el Papa fue el que lideró, pero fue en un periodo en particular, ese fue durante la época medieval. Emplearon las armas para ir a independizar Jerusalén de manos de los sarracenos, o de los musulmanes, o de los árabes. No, pero los sufistas, ellos son puro amor. Los sufistas no pueden odiar a nadie, aman a todos, integran a todos. Son los más amorosos, son los más amables, los más tolerantes, lo más integrista que hay dentro del Islam. Se parece mucho a lo que deberían ser los cristianos. Pero es una rama mística, claro, porque a ellos les interesa más la parte de la experiencia, de la vivencia espiritual. El aislamiento, el estar a solas con y en el estado místico que se consigue sin la intención
que no se puede conseguir sin la intervención de Alá. La palabra sufí, al parecer, deriva del árabe, lana. Los sufíes se llamarían así por vestir un sayal de burda lana, hábito de la seda tradicional entre los musulmanes. Parece ser uno de los influjos de los monjes cristianos que tanto impresionó a Mahoma. A los sufíes que no se van al desierto a vivir en celdas excavadas en la roca, se les llama los derviches. Viven en las ciudades como todo el resto del mundo. Ellos están casados, tienen familias. Los sufíes son la rama más exitosa dentro del mundo occidental. En España, porque es un país que se conoce como el cementerio de los misioneros, allá los misioneros van a fracasar, porque España es un país laicista, secularista, ateo, agnóstico, anticristiano prácticamente, que se burlan de todo lo que es cristianismo y religión. Por mucho tiempo ha estado en esa línea política, social, tratando de eliminar todo tipo de fe dentro de su población, porque eso ya hay, se supone que ya lo superaron, ya la fe es un residuo de un periodo de evolución, por lo tanto ya no puede continuar con esas creencias. Por lo tanto, han desechado la fe de los jóvenes de España, pero todos los seres humanos, como hemos estado viendo las religiones comparadas, necesitan de la religión, necesitan de lo espiritual, de lo trascendente, necesita algo mucho más allá que le satisfaga esa necesidad interior. Por eso que los jóvenes en España han ido a buscar en las tierras del Oriente religión, han consultado con el hinduismo, con el budismo, con otras religiones. Y en esa búsqueda de parte de los jóvenes de esa necesidad religiosa, han, lo han invitado a un servicio religioso sufí, musulmán. Ellos son musulmanes. Está al borde de la herejía, pero siguen siendo musulmanes. Interpretan el Corán, ellos, es decir, son musulmanes en todo sentido de la palabra, pero místicos, son ascetas. Lo invitaron a este servicio religioso y comenzaron a tocar con instrumentos musicales. Se parecían a tambores, habían instrumentos también de cuerdas y algún sonido que logré identificar, esto en un reportaje lo vi, como pandero, una especie de panderos que nosotros utilizamos en las iglesias. Y cantaban muy animados, eran como, se parecía como a un coro de las iglesias pentecostales. Tenía un ritmo muy entusiasta, el ritmo que tenían, muy contagioso también. Y las personas comenzaban a moverse al ritmo de la música. Y algunos cerraban los ojos, la gran mayoría cerraba los ojos para concentrarse en la música, y de pronto las personas, algunos comenzaban a saltar, y otros comenzaban a danzar en trance. Habían experimentado el éxtasis. Impresionante, ¿eh? Y el joven dice, en ese momento yo experimenté algo, dijo, que no lo había experimentado nunca antes en mi vida. Y de ese momento, solamente con esa experiencia, en ese servicio religioso, él se hizo musulmán. No le hablaron del Corán, no le hablaron de la historia del Islam, no le hablaron de la interpretación de la Sunna, en qué consistía, quién era Mahoma, nada de eso. Sino simplemente que él se hizo musulmán simplemente por la experiencia espiritual que tuvo en ese servicio religioso de los musulmanes. Se parece mucho a la forma en que se convertían los antiguos aquí en Chile en las iglesias pentecostales en la época de los 70, 60. Cuenta un pastor de la ciudad de Temuco, de la iglesia pentecostal de Chile, que tenía 17 años él y fue invitado por sus amigos, que eran todos jóvenes también, a una vigilia. Y se acuerda él y lo cuenta, yo me acuerdo muy bien porque me imaginaba todo lo que estaba contando el pastor. El piso era de tierra, el techo era de fonola y se veía el cielo, las estrellas, debió haber sido en verano. Y comenzó la vigilia
y comenzar los hermanos jóvenes a danzar, estar en trance delante de la presencia del Señor, otros hablan en lengua, y se asustó el joven, y le dijo al Señor, Señor, sácame de aquí, porque estas personas son santas, yo soy pecador, y iba a abrir la puerta, que era una tranca que estaba destartalada. Cuando tomó esa tranca, esa puerta para salir, el Señor lo tomó, lo bautizó con el Espíritu Santo. Desde ese momento se hizo cristiano. Sigue perseverando hasta, no sé si estará vivo hasta ahora, porque hace mucho tiempo lo escuché ese testimonio, pero esa es la forma en que se convirtió. No hubo un discipulado, no hubo tampoco una evangelización, una iniciación cristiana, sino que él se convirtió por esa experiencia nada más. Así se convierten los sufistas. Cuando el Islam avanzó por el mundo, las escuelas sufistas eran la punta de lanza de las conversiones islámicas. La gente se convertía por estas escuelas sufistas, porque le da precisamente a la gente lo que busca, el aniquilamiento del propio yo, el ascetismo, la experiencia mística, el trance, están las emociones y la experiencia espiritual. Y de eso se trata estas escuelas sufistas. Entonces, en el Islam, usted puede encontrar lo que desee y lo que quiera. Hay de todo, desde los más amorosos, desde los más tiernos, desde los místicos, los ascetas, los que aman a todo el mundo, hasta aquellos que son más radicales y consideran a todos dignos de ser asesinados y de ejecutados por ser infieles y apóstatas. Eso es lo que usted va a encontrar en el Islam. Por lo tanto, no todos los musulmanes son todos terroristas, sino que hay un grupo muy minoritario que practica el terrorismo. Esta es la escuela sufí. ¿Qué le parece la escuela sufí? Practican el ascetismo y el misticismo. Ahí tenemos algunas danzas. Estas danzas se practican con un grupo de personas en círculo, y ellos van en círculo también, con los ojos cerrados y con la cabeza inclinada. Yo no sé qué significa la cabeza inclinada, pero hay una mano que está con la palma hacia el cielo y la otra mano está con la palma hacia abajo. Eso está simbolizando quien recepciona la gracia de Dios, y la mano hacia abajo que comparte la gracia que está recibiendo de Dios con los seres humanos. Es decir, la gracia de Dios, está el concepto de la gracia ahí. No recuerdo mucho, pero me parece mucho que están simbolizando el movimiento del cosmos, el movimiento del mundo, porque giran en círculo. Tienen sus propias hermandades con jeques como líderes. Los sufí hacen énfasis en la experiencia más que en los ritos. Están más preocupados de los sentimientos más que de los pensamientos. Están mucho más preocupados de la presencia de Dios en el corazón más que la ley de Dios. Yo no sé si esto es familiar a ustedes, mis hermanos, pastores. Se preocupan más de la experiencia que de los ritos, sentimiento más que los pensamientos, en la presencia de Dios en el corazón que la ley de Dios. No sé si esta frase a usted le resulta familiar. El pastor Jaime, quizás, podría ¿Puede referirse a repetirla? algo. ¿Puede ¿Puedo repetir? repetir? Por favor. Sí, claro, por supuesto que sí. Los sufíes, están más preocupados de la experiencia que de los ritos, en los sentimientos más que los pensamientos, en la presencia de Dios en el corazón más que la ley de Dios. ¿Dónde usted había escuchado esas ideas o estas expresiones? En la iglesia por lo general se escucha esos dichos, po. Esas ¿Cierto? palabras se escuchan en la iglesia de repente. En las iglesias pentecostales, Sí, exactamente, en las iglesias pentecostales. En las iglesias pentecostales, en la experiencia con el Espíritu. sí. No somos ritualistas, estamos más preocupados de los sentimientos que de los pensamientos, de la presencia de Dios que de la ley de Dios.
claro. Porque las iglesias pentecostales son iglesias místicas. De eso se trata el misticismo, la experiencia, los sentimientos, las emociones, el experimentar a Dios en el corazón. Eh, Se parecen entonces en este sentido a las iglesias pentecostales, son muy, muy parecidos. En realidad no podemos decir las iglesias pentecostales porque más bien el fenómeno místico es parte de todas las religiones. Lo podemos encontrar en el hinduismo, en el taoísmo, en el sufismo acá en el islamismo, A ver, en el judaísmo en también, el, pues. en el judaísmo también está la rama mística, exactamente, Sí. también hay una rama mística. Por lo tanto, están en todas, es un fenómeno religioso universal, el misticismo. Por eso que algunos cuando hablan acerca de las iglesias pentecostales, hay algunas manifestaciones que son muy similares a las otras religiones. Bueno, tiene que saber que el misticismo es un fenómeno religioso, eminentemente religioso. Eso tiene que saberlo primero antes de juzgar a otra religión o a un fenómeno que ocurre en las iglesias cristianas. El cristianismo también tiene su aspecto místico. En todas las iglesias cristianas hay movimientos místicos. En el catolicismo romano hay místicos, en las iglesias ortodoxas, de hecho, la iglesia ortodoxa es una iglesia eminentemente mística. Dentro de los protestantes en el siglo XVI está la rama mística. Los Ahí- pietistas, los moravos, el movimiento wesleyano, los avivamientos evangélicos son fenómenos místicos y el avivamiento pentecostal mundial es un movimiento místico. Por lo tanto, evidentemente, como un fenómeno espiritual, un fenómeno humano, un fenómeno religioso, lo va a encontrar también en las iglesias pentecostales porque es un movimiento eminentemente místico, es un fenómeno religioso real. No es algo inventado, algo orquestado o coreografiado, sino que algo espontáneo, algo real, algo espiritual, algo profundo. Se parecen, pero no se puede considerar como pagano, como actualmente se está acusando a los pentecostales, como algo chamánico, como algo diabólico. Algunos están señalando que es diabólico, es el del diablo, porque se puede encontrar esta misma experiencia en otras religiones. Bernardo Campo dice que las manifestaciones externas son similares, precisamente porque es un fenómeno místico, un fenómeno humano, un fenómeno universal y religioso, pero la naturaleza que ha producido o el origen que ha producido esta experiencia varía y es diferente. En el caso del cristianismo, la experiencia es con Dios, en el Dios cristiano, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Al experimentar a los miembros de la Trinidad, evidentemente que van a producirse estos fenómenos, estas reacciones frente a la experiencia espiritual. No sabemos qué clase de otros espíritus influye a otras personas en otras religiones, pero en el cristianismo, evidentemente, porque son cristianos, es el Espíritu de Dios, el Padre y el Hijo. Y doctor Jaime, iba a decir El algo, creo. catolicismo romano, los carismáticos también, pues. Los carismáticos, sí, también Teresa de Jesús, Ujú. Y Juan de Ávila creo que también. No, hay varios místicos, no es solamente Sí, uno, son muchos místicos dentro del catolicismo romano. Bien, entonces en el islamismo encontramos misticismo. ¿Qué les parece? Maravilloso. No sé, no sé si lo encontrará maravilloso. El- yo lo que estoy viendo acá es que estos son fenómenos humanos, son necesidades humanas. El ser humano quiere ir más allá, por necesidad, quiere experimentar algo más con la divinidad. Si es cristiano, es con Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero en todas las religiones vemos esa necesidad de la experiencia espiritual. Los sufíes están más preparados para hablar del amor de Dios que de la ley de Dios. ¿Qué le parece? Ellos hablan más del amor de Dios, no tanto de la ley. Por lo tanto, aquí va a encontrar usted puro amor, pura compasión, pura ternura, pura amabilidad, pura tolerancia. Aquí no hay nada de una persona que tiene debajo de estos atuendos una bomba para hacerse estallar frente a los infieles. Nunca va a encontrar eso, todo lo contrario. Va a encontrar solamente amor. Para ellos Dios no reside más allá de la tierra, sino que viene al corazón del creyente.
Mire lo que está diciendo. Dios viene al corazón del creyente. Esta rama yo creo que fue la más influida por el cristianismo, ¿eh? Por el cristianismo oriental. Recuerde que Mahoma conoció a cristianos y Mahoma tenía, creo, un familiar que era cristiano, no recuerdo quién era, pero tenía un familiar cristiano. Y los cristianos con los cuales él tuvo contacto provenían de la iglesia de Constantinopla, de la iglesia bizantina, la iglesia oriental. Habían huido de la iglesia de Constantinopla. Era un movimiento heterodoxo, pero si el sufismo existe en el islamismo, con el mismo discurso cristiano, es porque los sufíes adoptaron estas prácticas cristianas que hablaba del Oriente en su sistema religioso. No en todos los musulmanes, pero por lo menos la rama sufí sí la desarrolló y la adoptó, la integró totalmente, porque el discurso es exactamente el mismo discurso cristiano, de que a Dios se le debe sentir en el corazón y se debe experimentar y se debe amar, que le parece un pensamiento cristiano, pero no es coincidencia, sino que ellos lo aprendieron de los monjes cristianos que venían de la iglesia de Bizancio. Qué bueno. Entonces, ahora la imagen del Islam se la ha cambiado un poco, ¿verdad? ¿O no? ¿O sigue con la misma imagen de que son todos terroristas? Ha cambiado, por supuesto, hermano. Yo igual pensaba de que eran todos lo mismo, nomás practicaban todos lo mismo. Sobre todo con esto de la guerra hoy en día, a todos le echan la culpa a los musulmanes. Exacto, Y sí. dije, No, son diferentes. entonces, uno igual está en Elementos el son, error de conocimiento, sí, en realidad. son prejuicios. Eso. Los prejuicios son parte de la ignorancia de los prejuicios. Pero ellos son muy parecidos a nosotros. Son muy amables estas personas. Claro, si quieren convertir a otro, tienen que ser muy amables. Pero ellos son muy amables, muy amorosos. Imagínense invitar a un desconocido a una reunión. Vamos a una reunión, tú andas buscando algo, debe tener necesidades, yo te invito a una reunión. Y lo invitaron al joven español. Y el joven español inmediatamente se convirtió por la experiencia, ni siquiera por un trabajo de una predicación musulmana, no, sí, por el tema de la experiencia nada más. Por lo que escuchó, por los cantos, la melodía y el entusiasmo que manifiesta la gente. Sí, si usted escucha una reunión, un programa en España, hay tambores, instrumentos de cuerda, también como cascabeles o panderos, y la gente comienza como a danzar al ritmo de la música. Son muy entusiastas, son como estar en una iglesia pentecostal. Cuando yo lo escuché por primera vez, esto se parece a un culto pentecostal. Decía, claro que eran todos musulmanes vestidos con sus trajes y atuendos típicos musulmanes. Pero la forma, la experiencia es la misma, porque cierran los ojos y mueven las manos, aplauden y luego comienzan a saltar y comienzan a danzar frente a la música. El islamismo es una religión de todos los hombres y de todo hombre. Todo hombre nace musulmán, porque musulmán es sinónimo de la religión. Son los papás los que le enseñan al hijo que nace musulmán el cristianismo, el judaísmo, el budismo, otras religiones. Pero todos nacen musulmán. ¿Qué podemos decir nosotros con respecto a esto? Voy a encender no tengo cargado mi computador antes de que se apague. Tengo que cargarlo. El Islam entonces es sinónimo de religión, por eso que ellos dicen que todo nace musulmán. Además de a todos los hombres, el Islam comprende a todo hombre, la Sharia. Es una religión holística. Bueno, también la religión cristiana es una religión holística. ¿Qué significa holística? Holística es una cosmovisión donde no hace esa separación entre lo material y lo espiritual. El dualismo dice que lo material es malo, el espíritu es bueno.
los cristianos occidentales, por lo menos, no orientales, sino ni del Medio Oriente, sino los cristianos occidentales, como han sido influidos por la civilización, por la filosofía dualista griega, entonces se dice que se debe separar lo material de lo espiritual. Lo material es bueno, lo material es malo, lo espiritual es bueno. Por lo tanto, no está relacionado lo espiritual con lo material, sino que está totalmente separado. Esa es una filosofía y ha influido en nosotros los cristianos, porque nosotros decimos vamos a realizar un trabajo material y otro trabajo espiritual. Trabajo material, cuando nosotros decimos trabajo material, ¿qué queremos decir con eso, mis hermanos? Cuando se hace beneficio económico a la iglesia, rifa, venta empanada, cosas así. Para construir iglesias, la venta empanada, o curando también, o construir templos, arreglar, pintar, comprar bancas, bueno, a todos los arreglos propios de las iglesias le llamamos trabajo material. Y trabajo espiritual, la oración, el ayuno, la lectura de palabra, la visitación, bueno, la predicación al aire libre. Y esto influye la conducta también. Cuando tenemos estas ideas filosóficas dualistas, influye nuestra idea porque decimos que yo me edifico más en la iglesia, en las actividades espirituales, pero no me edifico espiritualmente en el trabajo. Aunque el pensamiento protestante no era ese originalmente, después cambió. Porque el protestantismo, Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox, Melanchthon decían que el trabajo es una vocación cristiana. Cualquier actividad, cualquier vocación cristiana, el creyente, el cristiano, puede edificarse espiritualmente en cualquier trabajo que emprenda porque primero está imitando a Dios, quien es el primer trabajador del mundo. Y luego, en esa imitación a Dios, se está santificando porque está imitando a Dios y también está sirviendo a Dios en la medida en que sirve al prójimo. El trabajo es una forma de servir al prójimo. Por lo tanto, eh, sirve al prójimo como si le estuviese sirviendo o como Dios serviría a los demás. En ese sentido de hacer un trabajo para Dios o, en un instrumento de Dios para satisfacer las necesidades de los otros seres humanos, en ese sentido y con esa convicción se está santificando a sí mismo. Y el momento también para practicar la santificación, porque en los trabajos se prueba el carácter, porque no todos van a estar contentos, algunos le van a llamar la atención, van a haber conflictos, van a haber roces, y en esa dinámica se produce la santificación porque debe mejorar su carácter y decir cómo actuaría Jesucristo en esta circunstancia. Y también un pastor que tenía una empresa constructora, era de acá de Alerce el pastor, y estaban trabajando en Puerto Vara. Y trabajaba con hermanos solamente, hermanos cristianos. Y los hermanos no trabajaban mucho, dijo el pastor, que se edificaban mutuamente en el trabajo, así que no avanzaban mucho. Y después la gota que rebasó el vaso fue cuando quedó en pana en la avenida principal de Puerto Vara, no sé cómo se llama esa avenida. Y los hermanos se bajaron del auto y lo dejaron botado porque tenían que llegar luego a la reunión y dejaron al pastor con el auto en pana solo. Pero ahí estamos viendo que es una creencia, una cosmovisión puede afectar nuestro comportamiento en la vida diaria, en el trabajo, porque decimos que hay algunas actividades que nos santifican más que las otras. Pero si alguien tiene a Dios en la mente y cualquier actividad que realice, cualquiera sea, la recreación, trabajo, cualquiera, si es para Dios, entonces es como estar predicando un sermón, o estar enseñando la escuela dominical, o estar realizando la actividad de la iglesia. No hay una diferencia porque todo finalmente es para Dios. A eso nos referimos con holístico. Todo lo que hace está relacionado con Dios y no hay nada que haga sin que Dios esté relacionado o intervenga. Eso es holístico. La fe islámica es algo privado, personal, pero no termina en el individuo ni tampoco termina en la familia. Se inserta necesariamente en el entramado público, cultural, político y religioso. Es decir, la religión, la fe,
permea todos estos espacios, público, político, cultural, nacional, económico, en todos los asuntos. No distingue entre lo civil y lo religioso. Todos los aspectos de la vida es inseparable de lo religioso. No hay cabida para la distinción entre la ley del creyente y la ley del ciudadano, entre la organización de la comunidad religiosa y de la sociedad civil. Todo se relaciona estrechamente. En el occidente hay una separación necesaria también, evidentemente. Es imposible que esté relacionada la fe con el Estado, porque por la diversidad de confesiones cristianas que existen en el occidente. Porque si la religión está relacionada con el Estado, ¿cuál de todas esas religiones? La católica sería en perjuicio de todas las demás. Supongamos que fuera la luterana, pero si fuera la luterana sería en perjuicio de las otras confesiones. Si es la reformada, sería en perjuicio de todas las demás. Si es la pentecostal, en perjuicio de todas las demás, y una de ellas, la que está oficializada, trataría de imponer su política sobre las otras. Entonces, es algo necesario que haya separación entre la iglesia y el Estado en el occidente. Pero en el oriente no es así, porque en el oriente, de hecho, en el oriente no existe la misma situación pluralista de una variedad de confesiones cristianas como en el occidente, porque allá solamente está la iglesia ortodoxa y cada uno en su respectiva nación. Por ejemplo, la iglesia armenia pertenece a Armenia, la iglesia copta es la iglesia de Egipto cristiana, la iglesia de Etiopía es la iglesia de Etiopía oficial, por eso que está relacionada con el Estado. La rusa es del Estado porque es de Rusia, la ucraniana también, de Ucrania, Antioquía de Siria porque es de Siria, y así la de Jerusalén porque es de Jerusalén. Es decir, la iglesia ortodoxa es una sola, y por eso que están relacionadas con el Estado, porque los del Oriente y del Medio Oriente son iglesias, son como visiones holísticas, permea e influye en asuntos políticos, económicos, culturales y de toda índole, porque esa es la visión holística. Hay un problema, sin embargo, ¿eh? Hay un problema cuando no se hace esta clara distinción entre la separación de iglesia y Estado, porque después puede ser los líderes religiosos pueden estar bendiciendo políticas condenables, como la guerra, por ejemplo. El patriarca Kirill en Rusia ha considerado la guerra de Rusia contra Ucrania como una guerra santa y le ha prometido a todos los rusos ortodoxos que mueran en combate con los ucranianos van a irse directamente al cielo, porque es una guerra contra el diablo, contra el occidente, porque los rusos, los cristianos ortodoxos rusos consideran a los occidentales como diabólicos, como Satán, por la ideología de género, por el aborto, la eutanasia, por el matrimonio homosexual. Bueno, nosotros estamos de desacuerdo con todo eso, lo mismo que él, pero tratarnos como diablo, como satánico y que merecemos que nos tiren bomba y que nos destruyan, ya es otra cosa. Y el patriarca Kirill ha sancionado, ha dado su bendición a Vladimir Putin y ha bendecido, los ortodoxos bendicen las armas con las cuales se matan a civiles en Ucrania. Ese es el problema cuando hay una relación entre iglesia y Estado. Bien, en religión holística nos referimos a eso. Entonces, por favor, me comentan si se entendió la idea de- de- del concepto holístico, por favor. Quiero asegurarme de que se entendió bien esta idea del holístico, de que el Islam es una religión holística. ¿O hay alguna duda, por favor, mis queridos hermanos, pastores? Si no quedó Fue, claro, lo repetimos. no, sí, por favor, hermano. ¿No se entendió? ¿O sí? ¿Se entendió? No, para que para que lo memoricemos mejor. Ah, muy bien, ya. El, bien, si cuando no entienden me pregunta, estamos para eso, para responder preguntas. Bueno, no todas las preguntas las puedo responder, obviamente. Solamente Dios sabe todas las cosas. El dualismo separa la materia mala, la materia es mala y el espíritu es bueno. El espíritu es bueno. Hace una separación
el dualismo. La materia es mala, el espíritu es bueno. Lo holístico, todo está, todo, todo se relaciona con todo. ¿Cuáles son estos? El espíritu o la fe, la religión, podría ser religión, política, economía, cultura, recreación, nación. ¿Qué más podríamos decir ahí? Política, economía, recreación, cultura, creación, nación. Bueno, todo eso, más, mucho más. Lo holístico, todo se relaciona con todo, es decir, el espíritu se relaciona con la fe, con la religión, la espiritualidad, se relaciona con la economía, con la cultura, con la recreación, con la nación. Todo se relaciona con todo. Si la religión no puede estar no presente en la cultura, no puede estar no presente en la nación, no puede estar no presente en la recreación, no puede estar no presente en la política. Nosotros aquí en Chile, en realidad, eh, bueno, la cosmovisión cristiana es una cosmovisión holística. Por eso que hay cristianos que salen a protestar, denuncian las políticas que van en contra de la fe cristiana, como por ejemplo en su momento fue el divorcio, también ahora la ideología de género, en su momento también fue el matrimonio homosexual, o el cambio de género. Bueno, nos hemos opuesto a todo eso, porque son temas políticos. Queremos que las leyes políticas estén relacionadas con la fe cristiana, porque no puede ser que esto es un atentado contra la fe cristiana, porque la fe cristiana se relaciona con todo. Y como no se solucionan estos problemas, porque los políticos no escuchan a los cristianos, porque somos minoría también, problema ese otro, que no hemos crecido lo suficiente en este último censo, prácticamente somos los mismos de siempre. El mismo censo del 2002, creo que fue el anterior a este último, el 2024, pero no hemos crecido nada, eso me preocupó. Tengo que ver bien el censo, pero parece que era un 16 y tanto por ciento, pero poco, no es mucho. No hemos crecido casi prácticamente nada. Hermana Carolina, Que era muy poquito lo que se esperaba, decían unas páginas portales cristianas, que se esperaba como más de sí, un 20, y parece. Y fue muy poco. y somos 16% nada más. Impresionante, muy poco, hermano, no hemos crecido nada. Parece que no estamos predicando lo suficiente. Bueno, sirve las estadísticas eh, para, para hacer algo, ¿ah? No puede ser que no crezcamos nada. Eh, bueno, pero por lo menos acá en Chile se, se han, dicho o se han pronunciado contra estas políticas que son contra la fe cristiana. Y hay políticos nuestros, hay dos diputados ya tenemos, y ahora se formó un partido político. Claro que no sé, no es muy recomendable el partido político porque ya tiene que ser mucho más amplio. Los partidos políticos evangélicos son partidos muy que piensan solamente en aquellos aspectos que son netamente relacionados con la iglesia, pero cuando se trata de gobernar tienen que ampliarse porque es gobernar toda una nación, no solamente la religión. Por lo menos se han comprendido esta idea holística, pero eso es el holístico, todo se relaciona con todo, no hay nada que quede marginado de otras áreas. Ahora sí, se entendió, ¿verdad? Ahora sí. Excelente, Ay, muy qué bien. mal. Entonces, por eso la religión islámica, por ejemplo, los chiitas, la autoridad política, que es el ayatolá en Irán, es el líder político y es el líder religioso al mismo tiempo, porque todo está relacionado con todo. La aspiración de convertir a la humanidad en una humanidad mediante la universalización de la charia. Eso es lo que ellos intentan hacer. Umma es una palabra a través de su raíz madre, connota la noción y realidad de una comunidad matriz o integrada por todos los concebidos de la misma matriz, nacidos de la misma madre. En este caso es la religión islámica.
Cuando todos se hagan musulmanes, la humanidad volverá a ser o volverá a su situación original, porque el mundo siempre ha sido musulmán, dice esta religión. Perfecto, hemos concluido esta parte entonces de la religión islámica. Nos faltó ver algo más, pero sí, falta una presentación más y que lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. A las 12 retornamos otra vez y, y nos introducimos a la última de las religiones, que es el cristianismo. Vamos a ver la pluralidad de cristianos dentro de esta confesión, o de esta religión en realidad. Confesión es cuando dentro del cristianismo hay varias ramas, y religión es cuando ya se cambia de religión, ya se deja de ser otra cosa que no era antes. Como un cristiano o musulmán es cambiarse de religión. Vamos a descansar entonces un momento y volvemos a las 12.